Queridos hermanos, estamos hablando de la historia de la entrega del Santo Escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Para hablar del Santo Escapulario, tenemos que conocer la Orden del Carmen. En la Iglesia hay muchas órdenes y congregaciones: benedictinos, cistercienses, trapistas, la Cartuja, franciscanos, dominicos y muchas más. Para nosotros, durante esta novena, la orden que nos interesa es la Orden del Carmen. La Orden del Carmen tiene dos características. Es la única orden de la Iglesia que ha nacido en la Tierra Santa. Y segundo, es la única orden de que no sabemos quién fue su fundador. Y este hecho creó grandes problemas para los carmelitas en la Edad Media, como veremos más adelante. Para hablar del nacimiento de la Orden del Carmen, tenemos que hablar del profeta Elías. Y para conocer al profeta Elías, tenemos que abrir nuestra Biblia. Sabemos que la Biblia consiste de dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Parece evidente que el Antiguo Testamento es la fuente principal, pero podemos también empezar con el Nuevo Testamento. Extraño que parece, pero Elías aparece también en el Nuevo Testamento, en 3 libros, en los 3 sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Estoy pensando al cuento de la Transfiguración. El 6 de agosto cada año, la Iglesia celebra la fiesta de la Transfiguración de Cristo. Conocemos la historia. Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y se fueron a una montaña, el monte Tabor. Y Jesús se convirtió en luz. Y se juntaron a él Moisés y Elías. Y Moisés y Elías hablaron con Jesús de lo que tenía que suceder más adelante en Jerusalén. El profeta Elías era muy presente en la mentalidad de todos los judíos en el tiempo de Jesús. Cuando Juan Bautista empezó su misión para preparar a la gente a la llegada del Mesías, la gente pensaba que era el profeta Elías que había vuelto. Y cuando Jesús entró en la escena, la gente pensaba que era Elías. Un día Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos
respondieron. Unos dicen Elías. Todos sabían que Elías no fue cualquier profeta. Entramos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 46 libros. Uno de estos libros se llama el primer libro de los reyes y cuenta la historia de los reyes de Israel. Esta parte de la historia del pueblo de Dios empieza más o menos en el siglo X. Los dos reyes más importantes fueron David y su hijo Salomón. Antes del David, Saúl fue rey, pero David y Salomón fueron reyes del reino entero, de la parte norte y de la parte del sur. Después de Salomón, el reino se dividió en dos partes. En el sur, lo que se llama Judá, y en el norte, lo que se llamaba Israel. El profeta Elías entró en la historia en el siglo IX, más o menos, antes de Cristo, 800 algo antes de Cristo. Y podemos leer esta historia fascinante en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Empezó con la palabra del Señor. Elías, el tisbita, se fue al rey Acab con el mensaje que el Señor vive, el que yo sirvo. Y no habrá lluvia en este país hasta mi palabra. El problema era que el pueblo y el rey sobre todo había abandonado al Señor y había comenzado a adorar a un ídolo que se llamaba Baal. Esta fue la causa del problema. El rey no entendió esto. Él pensaba que era la culpa de Elías que no habría lluvia en el país. Y por eso el Señor dijo a Elías que tú vete y escóndete al otro lado del Jordán, cerca del arroyo Kerit. Y yo he ordenado a los cuervos de sostenerte, darte comida. Esto es el inicio de la historia del profeta Elías. Y Elías estaba allí como ermita, escondido del rey, que había enviado todos sus soldados para buscar a Elías, pero no lo hallaron. Pero un cierto día, el agua del arroyo Kerit se acabó y Elías tenía que dejar su lugar de escondido. Y mañana vamos a ver lo que pasó entonces.